Hola, bienvenidos de vuelta al curso de transferencia de calor. Vamos a seguir viendo el tema de convección. Bien, hablemos del factor de fallas. Cuando el equipo de transferencia de calor se pone en servicio, después de un tiempo se depositan incrustaciones, suciedad y otros sólidos en ambos lados de la pared de la tubería, proporcionando dos resistencias más al flujo de calor. Las resistencias añadidas deben tenerse en cuenta en el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. Las resistencias adicionales reducen el valor original de este coeficiente y por lo tanto, la superficie de transferencia de calor original ya no transfiere la cantidad requerida de calor. Por lo tanto, los equipos de transferencia de calor se diseñan teniendo en cuenta la deposición de suciedad e incrustaciones, introduciendo una resistencia. Esta resistencia que vamos a introducir la vamos a denominar RD, conocida como factor de ensuciamiento, y es una resistencia térmica debida a la incrustación o debida a las incrustaciones. La ecuación, pues simplemente que teníamos aquí para la resistencia, simplemente es esta que teníamos acá, donde teníamos la parte caliente, la parte de la placa y la parte fría. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simplemente añadir esta resistencia. Entonces, siempre hay que tenerla en cuenta para cuando estemos diseñando equipo de transferencia de calor. El coeficiente de transferencia de calor total calculado teniendo en cuenta RD se conoce como coeficiente de transferencia de calor total sucio y el calculado sin tener en cuenta el RD se conoce como coeficiente de transferencia de calor total limpio. El coeficiente total sucio, que viene expresado con esta ecuación que vemos aquí, siempre es menor que el coeficiente total limpio. Entonces, este de aquí tiene que ser menor a la ecuación anterior vista. El factor de ensuciamiento RD está compuesto por lo siguiente. RDI, que es el factor de suciedad de un fluido en la superficie interior de la tubería, y RDO, el factor de suciedad de un fluido en la superficie exterior de la tubería. Entonces, RD va a ser igual a la suma de estas dos, RDI más RDO. El factor de suciedad o ensuciamiento RD tiene las unidades de metro cuadrado por Kelvin por watt. ¿Sale? Esas son las unidades de esta resistencia. Forma de resistencia del coeficiente global. El recíproco de un coeficiente global de transferencia de calor es una resistencia global y puede estar dada por la siguiente ecuación. Entonces tenemos esta ecuación que tenemos aquí. Los términos individuales en la ecuación anterior representan las resistencias individuales de los dos fluidos y la pared metálica. La caída de temperatura total es proporcional a 1 entre el coeficiente global. De manera similar, las caídas de temperatura individuales en los dos fluidos y la pared metálica son proporcionales a las respectivas resistencias individuales. Y por lo tanto, tenemos esta expresión. Tenemos que delta T entre 1 por el coeficiente global a la salida. Simplemente reemplazamos a esto por lo que tenemos aquí. Entonces tenemos a la parte de la salida y a la parte de la entrada. Y también tenemos aquí lo que es la parte de la pared. ¿Sale? Y bueno, todo esto va a ser igual también al delta T0 entre 1 por H0. Es la misma ecuación, simplemente viendo todas sus proporciones como hemos estado trabajando. ¿Sale? Y tenemos que el delta T, el primero que tenemos aquí, es la caída de temperatura total. ¿Sale? El delta TI es la caída de temperatura a través del fluido interior. Delta TW es la caída de temperatura a través de la pared de metal, lo que te mencionaba hace un momento. Y bueno, delta T sub 0 es la caída de temperatura a través del fluido exterior. ¿Sale? Entonces ahí está compuesto, ¿no? Tenemos la parte de la entrada, la parte de la pared y la parte de la salida. Y esto pues finalmente es el delta principal. ¿Sale? Ahí está. Hablemos ahora de la derivación del coeficiente global de transferencia de calor en términos de coeficiente de superficie. El coeficiente global de transferencia de calor es una medida de la capacidad global de una serie de resistencias convectivas y conductoras para transferir calor. Se utiliza para determinar la transferencia de calor entre corrientes de fluido frío y caliente que fluyen a través de un intercambiador de calor usando la siguiente relación. Q es igual al coeficiente por el área por la temperatura o el delta T media logarítmica, o sea, la diferencia de temperaturas media logarítmica, eso es lo que es acá. Q es igual al coeficiente por el área por el delta media logarítmica de las temperaturas, o la temperatura media logarítmica, ¿sale? El incremento de las temperaturas medias logarítmicas.
Bien, el coeficiente global de transferencia de calor tiene en cuenta lo siguiente: los coeficientes individuales de transferencia de calor de las corrientes de fluido frío y caliente, ¿sale? Y la resistencia que ofrece la pared de la tubería. Entonces, considera una tubería a través de la cual fluye un fluido caliente y un fluido frío. Considera una tubería a través de la cual fluye un fluido caliente y un fluido frío que fluye por el exterior de la tubería. Pues vamos a ver, tenemos un fluido caliente. Ahí está, ahí lo tenemos. Está pasando un fluido caliente, pero también está pasando un fluido frío, ¿sale? Entonces ahí tenemos los dos fluidos que están pasando dentro de esta tubería. Entonces llamemos T1 y T2 las temperaturas promedio de los fluidos caliente y frío respectivamente, ¿sale? T1 para la parte caliente y T2 para la parte frío en este caso. Entonces T' y Tb' son las temperaturas en la superficie interior y exterior de la tubería, la superficie interior y la superficie exterior de la tubería, ¿sale? H sub i y H sub 0 son los coeficientes de transferencia, son los coeficientes de película interior y exterior respectivamente. Entonces, considere la transferencia de calor en estado estacionario. La tasa de transferencia de calor a través de la película de fluido caliente está dada por la siguiente expresión. Q es igual a HI por AI de la temperatura 1 menos la temperatura, la T', ¿sale? Recuerda que estos valores los estamos sacando de este ejemplito que tenemos aquí, de este modelo. Y estamos hablando exactamente de esta zona que tenemos aquí, ¿sale? La resistencia de la película del fluido caliente, pues es la siguiente. 1 entre HI por AI, ¿sale? La tasa de transferencia de calor a través de la pared de metal viene dada por la siguiente expresión. Entonces, esta pertenece a esta sección y esta de aquí pertenece a esta otra sección. Entonces, la resistencia de la pared metálica pues va a ser la siguiente. XW entre K por AW. Recuerda que aquí puedo dejar 1 y pasar esta de aquí a la parte de abajo. La tasa de transferencia de calor a través de la película de fluido frío está dada por la siguiente expresión, o sea, esa última parte, la salida. Q es igual a H sub O por A sub O desde T' hasta T2, ¿sale? Ahí está. La resistencia de la película del fluido frío es la siguiente. 1 entre H sub 0 por A sub 0, o A sub O A H sub O. Las ecuaciones anteriores se pueden reorganizar como la siguiente expresión. T menos T' es igual a esto que está aquí, ¿sale? T' menos T'B' es igual a esto que tenemos acá. Y luego tenemos Tb' menos T2 y eso va a ser igual a Q entre H sub 0 por A0, ¿sale? Y finalmente, sumando las tres ecuaciones, tenemos T1 menos T2 es igual a Q, que multiplica todo esto que está aquí. Lo mismo que hicimos en la sección anterior, para que no te sorprendas, ¿sale? Es exactamente lo mismo. Acuérdate que aquí había una Q, la factorizamos y nos quedaba de esta manera. Entonces, la tasa de transferencia de calor en términos del coeficiente global de transferencia de calor, de la misma manera que para H viene dada por la siguiente expresión. Aquí es para individuales y esto es para globales, ¿sale? Despejando, pues tenemos esta misma expresión. Sí, lo mismo que hicimos cuando teníamos de T1 a T4, ¿te acuerdas? Simplemente que ahorita lo estamos analizando en una zona más pequeña. Bien, sustituyendo la ecuación anterior, tenemos exactamente algo muy parecido a lo que vimos en la sección anterior, simplemente que ahora vamos de T1 a T2, ¿sale? Entonces exactamente lo mismo. Mira, es incluso la misma ecuación, simplemente cambiando unas pequeñas variables ahí. Y bueno, ya sabes, pasábamos la Q que teníamos para el otro lado, y pues bueno, la Q con la Q se cancelaban en ese caso, y luego el área que está dividiendo pasa para acá multiplicando a estas tres. Y nos quedaba ahora de esta manera, ¿sale? Entonces, para tubos de pared delgada, los radios interior y exterior no son muy diferentes entre sí. Por lo tanto, el coeficiente a la salida puede reemplazarse simplemente por U, y sabemos que el área en la entrada, en la salida y en la placa es aproximadamente la misma. Por lo tanto, podríamos desconsiderarla también para este caso, ¿sale? Pues simplemente me va a quedar es la resistencia es igual a 1 entre HI más XW entre K más 1 entre H sub 0. Entonces simplemente despreciamos las áreas en este momento porque eran muy parecidas. Hablemos de la magnitud de los coeficientes de transferencia de calor de la película. La tabla que vamos a ver a continuación proporciona el rango de valores de los coeficientes de transferencia de calor de la película para varios procesos de transferencia de calor. Entonces, en este punto te sugiero pausar el video si es que lo necesitas y hacer una
captura de pantalla para que puedas tener esta tabla dentro de tus apuntes, ¿sale? Entonces tenemos la tabla 2.1, que son las magnitudes de los coeficientes de transferencia de calor de la película a la entrada o a la salida, ¿sale? Ahí están los valores, los rangos de valores son en watts, metro cuadrado por Kelvin, ¿sale? Ahí está para cada uno de ellos. En este punto puedes pasar el video para hacer una captura de pantalla y obtener esta tablita que tenemos aquí. Tenemos la tabla 2.2 que nos explica el rango aproximado de los valores de los coeficientes globales de transferencia de calor U, ¿sale? Entonces, en este caso tenemos ahora los globales, anteriormente teníamos los individuales. Entonces, de nueva cuenta, te pido que hagas una captura de pantalla para esta parte para obtener la tablita. Entonces, la clasificación de los coeficientes de transferencia de calor individuales. Bueno, el problema de predecir la tasa de transferencia de calor de un fluido a otro a través de una pared metálica se reduce esencialmente al problema de predecir los valores de los coeficientes de película de los fluidos involucrados en el proceso general. En la práctica nos encontramos con una variedad de casos y cada uno debe de ser considerado por separado. Entonces, los casos que se presentan en la práctica pueden clasificarse de la siguiente manera. Transferencia de calor hacia o desde fluidos dentro de tubos sin cambio de fase. Transferencia de calor hacia o desde fluidos fuera de los tubos sin cambio de fase. Transferencia de calor de los vapores de condensación. Transferencia de calor a líquidos en ebullición. Entonces son estos casos donde se puede clasificar. Hablemos del caso del calor sensible. Es el calor que debe transferirse para subir o bajar la temperatura de una sustancia o una mezcla de sustancias. El calor agregado o eliminado de un sistema para aumentar o disminuir la temperatura del sistema sin cambio de fase. La transferencia de calor sensible viene expresada por la siguiente ecuación. Q es igual a la masa por el Cp por la diferencia de temperaturas. O también la podemos expresar en términos del flujo másico. Q es igual al flujo másico que multiplica el Cp por la diferencia de temperaturas. Hablando de otro más, el calor latente. Cuando una materia sufre un cambio de fase, el cambio de entalpía asociado con la unidad de cantidad de materia, temperatura y presión constantes se conoce como calor latente de cambio de fase. La transferencia de calor latente viene dada por la siguiente expresión. Q o el calor es igual a la masa por lambda, ¿sale? O simplemente el flujo másico multiplicado por lambda, ¿sale? Y finalmente, pues la M solita es la masa y M con el puntito es el caudal másico, ¿sale? Y bueno, tú sabes que lambda representa el calor latente. Transferencia de calor a fluidos sin cambio de fase. En la mayoría de las aplicaciones de intercambio de calor, el calor se transfiere entre corrientes de fluidos sin un cambio de fase a los fluidos. Hablemos de los ejemplos de este tipo de transferencia de calor. Entonces, un intercambiador de calor entre corrientes de petróleo calientes y frías. Intercambio de calor entre corrientes de petróleo calientes y frías. Transferencia de calor de una corriente de gas caliente a una de agua de enfriamiento. Y bueno, finalmente, enfriamiento de una corriente de líquido caliente por agua de enfriamiento, ¿vale? Entonces, en tales casos, las dos corrientes están separadas por una pared metálica que constituye la superficie de transferencia de calor. La superficie puede la superficie puede consistir en tubos u otros canales de sección transversal constantes o en placas planas, ¿vale? Un fluido que se está calentando o enfriando puede estar fluyendo en flujo laminar, en flujo turbulento o incluso en el rango de transición entre laminar y turbulento. Una ecuación para predecir el coeficiente de película o el coeficiente de superficie en cualquier caso particular debe incluir todas las propiedades del fluido y las condiciones de su flujo que afectan el problema. En un caso particular, los factores que se pueden considerar son los siguientes: el diámetro de la tubería, la velocidad del fluido que fluye, la densidad, la viscosidad, la conducción térmica, el calor específico del fluido, y etcétera, entre otros muchos más que podemos considerar. El análisis dimensional es uno de los métodos más útiles para ensamblar estas variables, estas ecuaciones, ¿sale? Entonces, este método da como resultado la disposición de las variables en varios grupos adimensionales. Se encuentra que una ecuación para el coeficiente de película para la transferencia de calor hacia o desde un fluido que fluye sin cambio de fase probablemente tendrá la siguiente forma. Entonces tenemos que Nu o el número de Nutzel es igual a F por el número de Reynolds o el número de Planck o el número de Graetz o por L entre D. ¿Sale? Entonces, ecuaciones de Linus, Polter y Sider-State.
Ecuaciones empíricas para el cálculo de coeficientes de transferencia de calor en región laminar, turbulenta y la de transición o en convección forzada. Entonces podemos ser en cualquier régimen que estemos trabajando. ¿Sale? Tenemos coeficientes de película en tuberías de flujo laminar. La transferencia de calor al flujo laminar puede ocurrir siempre que los fluidos a calentar o enfriar sean viscosos o las tasas de flujo sean bajas. En la industria de polímeros, alimentos o farmacéutica, podemos encontrarnos con un intercambiador de calor donde el flujo está en la región laminar, un número de Reynolds menor a 2100. Para el calentamiento o enfriamiento de fluidos viscosos, una correlación empírica es la siguiente. El número de Nutzel es igual a 1.86 por el número de Reynolds por el número de Planck por el diámetro entre la longitud a la 1/3 multiplicado por la viscosidad de la pared a 0.14. ¿Sale? Esta ecuación pues, es la ecuación de Sider-Tate para el cálculo de coeficientes de transferencia de calor para flujo laminar de fluidos en tubos o tuberías horizontales. Y esta ecuación es válida para lo siguiente, cuando el número de Reynolds pues está o es menor a 2000 y cuando el número de Reynolds, Planck de L entre L, o sea, todo el resultado de esta multiplicación sea mayor a 100. Solamente es válida para ese caso. Entonces, D, pues en este caso, pues es el diámetro, ya te lo decía, L es la longitud, y M entre MW se denomina correlación de Sider-Tate, esta parte que está aquí. El término M entre, el término de la viscosidad entre la viscosidad de la pared es la relación entre la viscosidad del fluido a una temperatura general y la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared. Y bueno, tenemos esta expresión que es muy parecida a esta que tenemos aquí. Y tenemos H por D, o el coeficiente por D entre K, es igual a 1.86 que multiplica al número de Reynolds, que prácticamente es el diámetro por la velocidad, por la densidad entre la viscosidad. Y aquí tenemos el CP por la densidad entre K. Y tenemos el diámetro entre la longitud de la 1/3 y bueno, la correlación de Sider-Tate, ¿no? Entonces ahí está. H es el coeficiente de transferencia de calor que hemos estado mencionando, D es el diámetro. Y bueno, en la ecuación anterior, todas las propiedades físicas del fluido se toman a la temperatura aparente media del fluido que fluye, es decir, a la media aritmética, no logarítmica, media aritmética de las temperaturas de entrada y salida del fluido que fluye a través de la tubería. Y eso va a ser pues la temperatura de entrada más la temperatura de salida entre 2. Esta es la media aritmética, ¿vale? Entonces, la viscosidad de la pared es evaluado a la temperatura media de la pared, ¿sale? Entonces, ahora tenemos un nuevo número, el número de Graetz, ¿sale? Se define mediante la siguiente ecuación. El número de Graetz es igual al flujo másico por el CP entre K por L, ¿sale? Y bueno, esto ya sabemos que era el caudal másico, ¿sale? Y el caudal másico es igual a la densidad por la velocidad por el área, que es lo mismo, es decir, pi por el diámetro, por la velocidad, por el diámetro al cuadrado. El área es pi por diámetro al cuadrado, simplemente le agregamos esta parte de aquí y reacomodamos. Si no, simplemente deja densidad por velocidad por el área, que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y bueno, pues tenemos ahora nuevamente esta expresión de esta forma. Podemos usarla así, podemos usarla de esta manera o de esta otra manera, ¿sale? Y entonces, sustituyendo aquí, pues simplemente vamos a meter el número de Grace a la ecuación anterior. El número de Nutzel es igual a 1.86, 4 entre pi, número de Grace, y a la 1 a 1/3, y bueno, la correlación de Sader-Tate. Ahí está. ¿Sale? Entonces aquí tenemos otra nueva ecuación que es básicamente muy parecida a esta. Entonces podemos ocupar esta o podemos ocupar esta que está aquí. Simplemente simplificar o simplemente multiplica este por este y bueno, haciendo una serie de ecuaciones. Entonces puedes usar esta o esta que está aquí para no hacerte el cuento largo. Y bueno, tenemos esta expresión, nada más sustituimos esta parte por su equivalencia, el número de Nutzel, que es H por D entre K. Esta ecuación es la ecuación de Sardel-Tate para el flujo laminar viscoso en términos del el número de Graetz, ¿vale? Bueno, el número de Pleckett se define como el producto del número de Reynolds y el número de Planck, ¿sale? Entonces el número de Petlet, que es igual al número de Reynolds por el número de Planck, o sea, esta por esta que está aquí. Hacemos una analogía, vemos que con qué se puede cancelar y simplificamos la ecuación. Entonces esto va a ser simplemente hacer el diámetro por la velocidad entre el valor de alfa y lógicamente tomamos unos valores de aquí que los hacemos pasar por alfa. Eso es K, es la densidad por el CP,
¿sale? Entonces simplemente si esto lo volteamos, pues el valor de alfa va a quedar en la parte de abajo. Alfa es la difusividad térmica y tiene unidades de metro cuadrado por segundo. La elección entre estos grupos es arbitraria, entonces es cosa de cada quien. Para fluidos delgados en flujo laminar, para valores de los números de Reynolds, Planck y que sean mayores a 12, se aplica la ecuación empírica, ¿sí? Esta ecuación que tenemos aquí. Aquí tenemos para el Nusselt, pues esta expresión, ¿sale? Y esta ecuación también se puede escribir de esta manera, entonces ya sea con esta o con esta que está aquí en términos del flujo másico. Para líquidos viscosos, el flujo laminar se aplica pues la siguiente ecuación. Entonces todo esto que estás viendo aquí, por favor meterlo al formulario, en la que se introduce la variación de la viscosidad con la temperatura. Y ahí está. Y bueno, por este video ha sido todo. Espero que el video te haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias por tomarte un tiempo para ver este.